Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, el día de hoy, por favor, déjala pasar. Esta lectura, bueno, vamos ahora adelante con la lectura. Bueno, también te quiero invitar, antes de cualquier cosa, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. De esa manera me apoyas para seguir adelante. Y también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción, en el primer comentario de este video, está la manera de seguirme por esos medios también. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mi querido Cáncer. Sin antes decirte que te quiero muchísimo, que te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy. Te están diciendo que tú ya tienes todas las respuestas. Que bueno, que no busques alrededor, están en tus narices, están en tu corazón, están en tu intelecto, ahí donde tú no has buscado. Bueno, ahí está la respuesta. Estás mirando demasiado hacia a un punto, o a una solución, o a una persona, o a una cuestión que no te está funcionando, sin darte cuenta que hay un universo alrededor tuyo, que hay un universo de soluciones y de opciones alrededor tuyo. Si tú también lo crees, escríbelo en los comentarios de este video. Yo tengo todas las respuestas en mi alma, en mi mente y en mi espíritu. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación. Ya sabes que no importa si estés en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué te dicen las cartas a ti el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y también vamos a ver lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es una persona que la verdad en este momento está teniendo bastantes problemas, dificultades para estar contigo. Es alguien que está concentrado en sus problemas. No te digo que no te quiera, que no te ame, pero es una persona que la están nublando o lo están nublando toda la cantidad de problemas y cosas bastante pesadas, bastante complicadas que lo están rodeando, que están rodeando a tu persona especial. Es una persona que mira, que siente y piensa que al estar contigo cometió cierta imprudencia. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo, que cometió una imprudencia, que tal vez no se debió haber involucrado contigo. Es alguien que te ama mucho, sí, pero que le ha costado mucho estar a tu lado. No sé, o sea, que sea lo que ha pasado entre ustedes dos. Pero es una persona que en cierto sentido, lamenta mucho no sé, haber tomado la decisión de estar contigo. Pues a veces no me gusta decir estas cosas, pero bueno, eso es lo que sale ahí, porque está muy claro. Bueno, vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Espera que tú seas esa persona sabia, inteligente, dedicada y bastante madura que siempre has reflejado ser. Bueno, eso espera de ti, que tomes las cosas no con frialdad, sino de una manera bastante calmada, porque tu persona especial va a hablar contigo, quiere hablar contigo, pero las noticias que te tienen no son muy buenas. Es una persona que está esperando un buen momento para hablar contigo. Yo creo que es una persona que quiere terminar contigo, que quiere terminar la relación, porque al parecer ya no da más, como que ya no puede avanzar más con la relación contigo. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Te ve muy deprimido, te ve muy deprimida. Es una persona que, o sea, está muy preocupado. Inclusive yo estoy preocupada por ti, ¿ya? También podría ser una lectura en espejo esta.
Está muy preocupada por ti porque te ve en un estado de ánimo bastante lamentable. Es una persona que no sabe cómo terminar contigo, ¿no? Si te estás enterando en este momento, querías confirmarlo en este instante, sí. O sea, sí, es una persona que quiere terminar contigo. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, la relación de ustedes se rompe definitivamente, dicen las cartas. Pero si tú quieres evitar esto, no tengas miedo en hablar con esta persona, ¿ya? No tengas miedo a lo que vaya a pasar, a lo que vaya a suceder. Confróntalo, enfréntalo y supéralo. Ya sea para seguir adelante o ya sea para no seguir con esta persona. Pero tienes que hacerlo, porque ya no puedes seguir aplazando esta situación, porque ya la cosa ya está en un punto muerto. O sea, la relación de ustedes ha sido una relación al parecer bastante turbulenta, muchas escenas de celos, muchos conflictos entre ustedes. Y bueno, hay una de las dos partes que ya se cansó, que ya no quiere seguir más, que no quiere avanzar. Bueno, vamos a ver qué me les aconsejan a ustedes los ángeles el día de hoy. Esto es una lectura fuerte, es una lectura pesada. La siento pesada aquí en mis hombros, esa lectura de ustedes. Mira, te están diciendo que no te culpes, que rectifiques. No es el momento de llorar sobre la leche derramada. Después de ojo sacado ya no vale Santa Lucía. Es momento de reparar. Ya, no perder tiempo en lamentarse, en el darse de golpes de pecho, no. Es tiempo de avanzar, ya, en un sentido o en el otro, pero es un tiempo decisivo para ti y para tu persona especial. Aquí la responsabilidad es 50-50, no solamente es tuya o de tu persona especial, eso quiero que lo recuerdes. Vamos a ver lo que te dice el tarot egipcio el día de hoy. Me está diciendo que tal vez existe cierto desnivel entre ustedes dos, desnivel económico, emocional, desnivel de temperamento. El uno es como el hijo para el otro. Debe existir un nivel, ¿ya? Debe existir un equilibrio entre ustedes dos, que sean iguales, que no se sienta el uno menos y el otro más. Esa ha sido la falla de la relación de ustedes. Vamos a ver lo que te dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que tú y tu persona especial se merecen lo mejor, se merecen lo bonito, lo amoroso, lo perfecto, ¿ya? Se lo merecen al 100%. Y si tú lo quieres declarar en los comentarios de este video, hazlo. Mi persona especial y yo nos merecemos lo mejor. Ya sea que estén juntos o sea que estén separados, ustedes dos se merecen lo mejor. Merecen ser felices, merecen estar bien, merecen estar con una persona que los ame y que los respete. Te mando muchas bendiciones y mucha luz en esta ocasión, mi querido y mi querida amiga de Cáncer, porque al parecer no la estás pasando muy bien con tu persona especial. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están solteritas y solteritos. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartas el día de hoy. Vamos a ver qué me les está pasando en este instante y qué me les espera para un futuro más bien cercano. Y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en esta ocasión te están diciendo las cartas que hay una situación legal que tú estás enfrentando o vas a enfrentar. Es una situación que se puede evitar. Se puede evitar si rompes con ciertas cosas, si haces un quiebre en tu vida. Alejas situaciones, costumbres, vicios, no sé. Hay algo que se debe alejar de tu vida y llegar a un acuerdo con estas personas. Ese acuerdo va bien, va a ser un éxito total, pero tú vas a tener que ceder de una manera madura, de una manera bastante sabia, inteligente. Mostrarte no con miedo, no con temor. No permitas que la otra parte, la contraparte, se dé cuenta que tienes miedo, que tienes dudas. No lo permitas absolutamente para nada. Tú sigue adelante, avanza y toma una decisión bastante seria y bastante contundente para ti, que sea lo mejor para ti, ¿ya? Que te beneficie a ti y bueno, a otras partes, que no perjudican no tanto a otras partes. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Tienes que tener cuidado con tu carácter. Tus reacciones te están generando problemas y te pueden estar generando más problemas con personas de tu entorno. Ten mucho cuidado con esa situación.
ten mucho cuidado con eso, porque eso sí podría ser, no sé, muchos problemas, no solamente de rencilla, sino que también podría estar afectando tu bolsillo. También me están diciendo las cartas que recibes unas noticias, buenas noticias, muy seguramente algo relacionado con un dinero que tú estás esperando, un negocio, una inversión, algo relacionado con tu economía va a comenzar a funcionar muy bien en tu vida. Vamos a ver qué te dicen los ángeles a ti el día de hoy, que dice crea para dominar tus instintos. Si tú eres una persona que eres demasiado, ¿cómo te digo?, malgeniada o reacciones de una manera demasiado fuerte, te están invitando los ángeles a hacer alguna actividad lúdica, de crear, no sé, cantar o un ejercicio, algo. Busca algún tipo de terapia para que puedas canalizar la frustración, la ira, no sé, malos sentimientos que tú puedas tener. Búscalo para que puedas dominar ese temperamento que a veces no te ayuda para seguir adelante. Te dice el tarot egipcio el día de hoy que te fijes bien en cierta solución que tienes que darle a un problema, a una situación, que sea una decisión acertada y que no sea una decisión así como a la ligera, como a lo que salga, así como que, bueno, ya porque sí, tocó así. No, o sea, investiga bien y toma una buena decisión de una manera bastante sabia e inteligente. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que tomes el control de tu propia narrativa. Es el momento de tomar el control de tu vida. Es el momento de tomar tus propias decisiones, lo que te haga a ti feliz, ¿ya? Que no sea en beneficio de los demás solamente, también te tienes que beneficiar tú. No solamente tienes que pensar en los demás, padres, hijos, esposo, hermanos, hermanas, no, también tú mereces ser feliz. Entonces, bueno, para que puedas seguir adelante y avanzar en tu vida. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, hazlo. Yo tomo el control de mi vida para ser feliz, para tomar mis propias decisiones. Bueno, o simplemente puedes escribir hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en esta ocasión, en este instante, por su economía. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes, mis queridos y mis queridas. Bueno, tal vez hay algo que se ha venido abajo, alguna cuestión familiar, pero yo te digo que esto tiene una solución, esto tiene una salida, definitivamente. Ese dinero que tú estás esperando, bueno, ya en este momento no fue, pero no fue porque no es que no vaya a ser, sí va a ser, se va a demorar un poquito más, pero va a ser esta cuestión, esta situación. Te están diciendo que tienes que tomar las decisiones con respecto a tu dinero con tu cabeza y no con tu corazón. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Me dicen que el tiempo no acabará tu juventud. Cualquier emprendimiento que tú estés realizando en este momento, empresa, inversiones, lo que sea, esto va a ser para ti el negocio, tu pasión, la cuestión de tu vida, lo que tú siempre has querido hacer. Si comienzas a hacer eso, o sea, tú no te vas a querer ni jubilar. Tú vas a querer morir ahí, haciendo eso, haciendo esa actividad. Entonces, fíjate bien qué es lo que realmente estás haciendo, y si haces lo que amas y lo que quieres, esto no va a ser una carga para ti. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te están diciendo que en cuestiones económicas te cuides de tu competencia. Hay competencia no muy leal a tu alrededor. Hay personas que te están queriendo hacer la trampa para que tú fracases en tu negocio, pero como tú te vas a dar cuenta y te vas a proteger, no solamente intelectualmente, sino también energéticamente, busca en Google, en YouTube, mi querido amigo o amiga de Cáncer. Te recomiendo un youtuber que se llama El Emperador Vela. Hay unos rituales, él da unos rituales espectaculares para todo. Vamos a ver qué te dice las hadas el día de hoy. Te dicen, trata tu cuerpo como el palacio que es. Te están invitando no solamente a trabajar duro. Sí, trabajar es bueno, es muy bueno trabajar, pero también debes descansar, también debes cuidar tu cuerpo, tu templo, para que puedas seguir adelante y conseguir y hacer ese imperio que tú siempre has querido. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo me cuido, yo me respeto y yo avanzo. O simplemente escribir en los comentarios de este video, hecho está. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Un aplauso gigante para ti. Gracias por llegar hasta aquí, a esta parte del video. Te quiero mucho, Cáncer, y te espero en una próxima oportunidad.